Hola, sean bienvenidos a Mundo 2020, nuestro espacio sobre la actualidad mundial. La política de la administración Biden hacia Cuba prácticamente ha dado continuidad a la del anterior mandato presidencial. Podríamos decir que ha habido ligeras flexibilizaciones en tópicos como vuelos aéreos entre los dos países, eliminación de trabas a las remesas o autorización de algunas categorías de viajes de estadounidenses a la isla. Más mencionadas han sido las dirigidas al sector privado. Y por otra parte, ya se han divulgado las duras sanciones que enfrentaría nuestro país si Donald Trump gana las elecciones. Recientemente, el gobierno cubano reiteró la denuncia contra Estados Unidos por la aplicación desde hace más de 6 décadas de un bloqueo que entre marzo de 2023 y febrero último ha provocado a Cuba daños por más de 5.000 millones de dólares. Y próximamente los miembros de las Naciones Unidas seguramente condenarán una vez más y mayoritariamente ese absurdo. Todas las leyes que el Congreso de Estados Unidos ha concebido y aprobado a lo largo de años parecen no ser suficientes y lejos de amainar, la tormenta parece que tiende a agudizarse. Hoy, con este tema, se estrena en Mundo 2020 la investigadora Dalia González del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana. Acompáñenos. Muy agradecido, Dalia, con tu presencia acá por primera vez en Mundo 2020. Espero que no sea la última y vamos a abordar un tema muy importante: el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba impuesto por Estados Unidos desde hace más de 6 décadas. Sin ánimo de que nuestro diálogo se torne didáctico, creo que es importante en esta primera parte, Dalia, comenzar por describir brevemente cómo funciona el Congreso de los Estados Unidos, cómo se aprueban las leyes, qué papel corresponde al Senado y a la Cámara de Representantes. Muchas gracias por la invitación y por la selección del tema, porque si bien se habla mucho del bloqueo, yo siento que cuando se habla sobre la política exterior de Estados Unidos, casi siempre el foco está puesto en la presidencia, en lo que el presidente puede hacer o no, pero el Congreso es un órgano muy importante porque es el que hace las leyes, el que aprueba las leyes en Estados Unidos mediante mecanismos que son extraordinariamente complejos y que hay que entender si queremos entender cómo funciona ese proceso de conformación de políticas en Estados Unidos. El Congreso es un órgano de una extraordinaria complejidad desde la cantidad de miembros que tiene 100 senadores y 435 miembros de la Cámara de Representantes, un Congreso bicameral. Se dice con frecuencia Cámara alta y Cámara baja, pero es más bien de manera coloquial porque a veces cuando uno dice alta pareciera que es como más importante que la Cámara baja y en el caso de Estados Unidos no es el caso. Las legislaciones tienen que ser aprobadas por ambas cámaras para que sean convertidas en ley, para que lleguen a la mesa del presidente y el presidente las firme o las vete, que es otro de los escenarios posibles. Y el proceso, digamos, formal de conformación de políticas es largo y complicado porque el Congreso está conformado por comités especializados, subcomités, y los proyectos de legislación tienen que pasar primero por esos subcomités, por los comités, para entonces llegar al pleno de las cámaras y votar, es decir, y realizar una votación, y además tienen que ser los proyectos aprobados en idéntica forma por las dos cámaras, por el Senado y por la Cámara de Representantes. Para poder salir adelante. Si se aprueban con modificaciones, porque por el camino se le van introduciendo anexos, señalamientos, los legisladores opinan, le añaden enmiendas. Si no se aprueban en idéntica forma, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, tienen que ir a un proceso de conciliación porque al presidente tiene que darle una sola propuesta legislativa y luego el presidente lo puede firmar o lo puede vetar y al mismo tiempo con una mayoría en el Congreso, un tipo de mayoría, pueden sobreponerse al veto presidencial. Pero adicionalmente todo eso tiene que ocurrir en los 2 años que dura cada legislatura, porque como también se conoce, en noviembre, todos los noviembres va a elecciones el Congreso. Si bien el presidente es cada 4 años, el Congreso va a elecciones, la totalidad de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Porque los senadores están por un periodo de 6 años, entonces cada 6 años 1/3 van rotando quienes se eligen. Eso significa que cada enero asume sus funciones una nueva legislatura y eso significa también que los proyectos legislativos surgen y evolucionan en ciclos porque cada propuesta de ley, si quiere ser aprobada, tiene que serlo en el periodo de 2 años que dura la legislatura. Los proyectos que se presentan
y no se aprueban en esos 2 años, pues se engavetan y cuando asumen una nueva legislatura tienen que volver a ser presentados y empezar otra vez todo ese mecanismo. Y eso es solo desde el punto de vista formal. Hay otros mecanismos, digamos, informales que participan en ese proceso de conformación de políticas, de convertir un proyecto en ley, que tienen que ver con compromisos entre los legisladores, con intercambios de favores de diverso tipo, que a veces son más difíciles de identificar desde fuera, y adicionalmente todo eso está ocurriendo en el caso del Estados Unidos de hoy, en un Congreso extraordinariamente polarizado, donde hay fenómenos de populismo de derecha también que impactan la labor del Congreso de determinados legisladores, con lo cual, para cerrar un poco la idea, es extraordinariamente difícil aprobar una legislación en Estados Unidos. Dalia, la presencia de un presidente demócrata o uno republicano incide decisivamente en el comportamiento del Congreso. Te pregunto, ¿no?, ¿cuándo y cómo podría intervenir el poder del presidente en toda esa estructura? Porque, bueno, en el caso particular de Cuba, y haciendo un repaso histórico rápido, ¿en qué medida varía la política hacia nuestro país según el partido que ocupa la presidencia? Por supuesto que quien sea el presidente influye en el trabajo del Congreso, no tanto si es demócrata o si es republicano, como qué mayorías hay en el Congreso en ese momento, si el Congreso es de mayoría demócrata o republicana, teniendo en cuenta el presidente que esté. Los escenarios más comunes en los últimos años han sido de gobierno dividido, significa que no es el mismo partido quien está en la Casa Blanca y quien controla las dos cámaras. Lo más común es que haya un escenario de Congreso, es decir, de gobierno dividido, y al mismo tiempo se ha hecho común que las diferencias numéricas sean muy estrechas, lo cual hace que sea todavía más difícil aprobar cualquier legislación. En el caso de Cuba, yo no diría que es irrelevante, porque no lo es, importa quién sea el presidente, porque si uno piensa en lo que fue la política de Obama, la política de Bush antes, la política de Trump, por supuesto que hay variaciones y importa quién sea la figura que está en la Casa Blanca. No obstante, es muy importante tomar en cuenta que la política hacia Cuba, todos los cambios de políticas específicas hacia Cuba ocurren dentro del marco de la política de Estado, de Estados Unidos hacia Cuba, que es algo que como cubanos no podemos perder de vista, porque el conflicto entre los dos países tiene que ver con cuestiones estructurales que están relacionadas con los proyectos nacionales de los dos países, un proyecto de expansión continental, global, de imperialismo por parte de Estados Unidos, y en el área de influencia de esa potencia, un proyecto de búsqueda de la independencia y de la soberanía, que es lo que ha sido la historia nacional cubana. Por lo tanto, la política de Estado de Estados Unidos hacia Cuba ha sido, en un primer momento, conseguir, luego mantener y después de 1959 recuperar el control sobre Cuba. Entonces, todo lo que ellos hagan se encuentra enmarcado dentro de esa política de Estado. Por lo tanto, no digo que sea irrelevante quién es el presidente, por supuesto que eso importa, eso tiene un peso, porque hay las políticas específicas, por eso mencionaba los casos de Obama, de Bush, de Trump, inciden en la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces, las políticas específicas importan, pero sin perder de vista que todas esas políticas específicas están dentro de ese marco de la política de Estado que no cambia. ¿Qué lugar ocupa en el ámbito de la política la ley Helms-Burton, que fue implantada en 1996, y además la que oficializó como tal el bloqueo, de manera que, digamos, ahora solamente el Congreso es el que puede eliminarla, porque ya es una ley? Esta ley tiene sus antecedentes, por supuesto, que formaron parte de toda una escalada. Estabas haciendo ya referencia, introduciendo el tema, y que la han continuado varios proyectos de leyes y disposiciones que han aumentado las acciones punitivas contra Cuba. ¿Cómo evalúas todo ese recorrido? Yo no diría tanto como que oficializó, porque en realidad hay legislaciones de bloqueo que son anteriores, que empezó también. La política de sanciones contra Cuba tiene leyes, tiene órdenes ejecutivas, tiene memorandos presidenciales, o sea, hay un conjunto de medidas legislativas, pero sí es cierto que la ley Helms-Burton tiene un peso indiscutible, aunque ya anteriormente estaba la ley Torricelli, que también es una legislación, ¿no? Que eso significa que para eliminar esas sanciones que están en esas leyes, necesitan de la acción del Congreso. O sea, si bien el presidente tiene margen de maniobra, puede dar determinadas licencias, incluso resquicios legales dentro de esas legislaciones para eliminar esas leyes, si necesita de la labor del Congreso, que, como te decía al principio, con la primera pregunta que me hacías, es cada vez más difícil, y hay estudios que lo demuestran. La producción legislativa en Estados Unidos ha disminuido en el tiempo, hay una tendencia desde los años 70, con el incremento de la polarización, a que cada vez más se aprueban menos leyes en el Congreso de Estados Unidos, y eso, por supuesto, incluye el ámbito de
de la política hacia Cuba, por lo tanto, que existan leyes que regulan el bloqueo, pues hace muy difícil también que esa política de sanciones pueda cambiar. Pero las sanciones no son solo eso, o sea, hay otras sanciones adicionales. Lo que pasa con el bloqueo es que las sanciones se han ido montando una sobre otra. Cuando aparece una nueva sanción o una nueva legislación, no es que se elimina la anterior, es que esa se monta sobre la que ya existía. Por eso es que es un régimen sancionatorio tan complicado, es una telaraña de sanciones muy difícil, porque no es muy difícil eliminarlo de un plumazo. Si bien ha habido intentos, incluso dentro del Congreso ha habido propuestas de algunos legisladores que están interesados en otro tipo de política hacia Cuba, proyectos de ley para que haya algún tipo de acercamiento entre los dos países, para la exportación de algunos productos agrícolas a Cuba, proyectos de ley para que los estadounidenses puedan hacer turismo en Cuba, que es también algo que está legislado, por lo tanto eso también requiere de la acción del Congreso para que puedan venir sin la necesidad de estas licencias, venir a hacer turismo, eso también necesita de la acción del Congreso, pero eso no ha pasado, más allá incluso ha habido algunos proyectos, pocos y lamentablemente sin mucho apoyo dentro del órgano legislativo para eliminar completamente el bloqueo, para eliminar todas las sanciones. Pero eso no ha avanzado mucho por diversos intereses, porque en la conformación de la política hacia Cuba hay muchos intereses que participan en la toma de decisiones y las sanciones son uno de los ejes de la política hacia Cuba, que no es el único, porque está por otro lado la subversión, o sea, hay varios ejes dentro de esa política hacia Cuba para lograr lo que quieren. No terminamos acá, pero te propongo irnos a una pausa, estar atento al comentario de nuestro colega Richard Ruiz y al regreso volvemos con Dalia González acá en Mundo 2020. Amigos, la relación entre Estados Unidos y Cuba es una historia compleja, llena de altibajos. Después de décadas de distanciamiento, durante el segundo mandato de Barack Obama se vio cierto acercamiento, aunque con incertidumbres que aún persisten y que luego, con Donald Trump, se convirtieron en pesadillas. Ahora bien, el artículo Trump-Biden, las elecciones y las relaciones con Cuba de Carlos Alzugaray, que vemos aquí en pantalla, propone algunas ideas interesantes que quiero compartir con ustedes. La primera de ellas la vemos aquí. Analizando en sentido estricto lo que el pueblo y el gobierno cubano se enfrentarán a partir del 21 de enero de 2025, se mueve entre dos extremos. O lo malo, con posibilidad de alguna mejora, se refiere a Biden o a quien lo sustituya, porque fue escrito en el momento en el que todavía Kamala Harris no había sustituido a Biden en la campaña, o lo peor, Trump, con el senador Marco Rubio de vicepresidente o secretario de Estado. Y agrega la siguiente información: la posibilidad de volver al camino de la confianza mutua y de la normalización que se inició con Obama no parece muy propicia, a no ser que en un segundo mandato demócrata se manifieste una clara voluntad negociadora que debe comenzar con la retirada de Cuba de la lista de estados promotores del terrorismo. Este texto, les recuerdo, se llama Trump, Biden, las elecciones y las relaciones con Cuba, y lo pueden encontrar en el sitio Sin Permiso, aunque también se refiere en otros medios digitales. Ahora, lo que sí se puede vaticinar es que de triunfar Trump y de designar al senador Marco Rubio en uno de los cargos claves de su administración, ambos intentarán incrementar la coacción y la presión económica con medidas aún más crueles y punitivas que las aplicadas entre 2019 y 2021. Quiero proponerles un trabajo del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Aquí lo vemos. Aquí se hace una relatoría de la presencia del tema cubano en el Congreso en lo que va de 2024. Cuba en el Congreso de Estados Unidos. Así se titula la investigación de Carlos Ciaño Zanetti. Se plantea que en el caso de la isla caribeña, con la excepción de la aprobación por la Cámara de Representantes del proyecto de ley sobre el presupuesto para el año fiscal 2025, ningún otro proyecto de ley o resolución de los numerosos presentados por congresistas anticubanos, muchos de ellos de origen cubano, en algunas de las dos cámaras del Congreso, ha llegado a la discusión en los plenos de ambas cámaras. A pesar de esto, este autor considera que tantos intentos, y cito, confirman la importancia del órgano legislativo en la formulación de la política de los Estados Unidos hacia la isla. Y para el cierre, amigos, mención a la tristemente célebre María Elvira Salazar y sus ataques a la congresista Bárbara Lee, quien abogó por una política más humana hacia Cuba. ¿Dónde podemos encontrar este material? Pues aquí, en el Nuevo Herald.
Republicanos y demócratas chocan en el Congreso acerca de la existencia del sector privado en Cuba. Es el texto que contiene estas ideas. A inicios de 2024, en una audiencia del Congreso titulada El mito de los nuevos empresarios cubanos, un análisis de la política hacia Cuba de la administración de Biden, Salazar llamó a Lee una amiga de Fidel Castro y agregó que ella no era amiga del pueblo cubano que estamos tratando de liberar y que ha podido expresar su admiración por Fidel Castro, pero este no es el sitio para hacerlo. A ver, Salazar ya en 2021 también introdujo un proyecto de ley para mantener a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. No olvidemos esto. Declaraciones como estas demuestran por dónde piensan seguir dando tiros los que en los últimos años han insistido en seguir presionando y castigando a la isla. Así que vuelvo contigo, Mejías, para continuar el debate sobre el tema con nuestra invitada. Gracias, Richard, por tu comentario acá en Mundo 2020. Continuamos con nuestra invitada, Dalia González Delgado. Dalia, en este momento el Senado cuenta con una mayoría demócrata, pero muy estrecha, 51 escaños por 49 los republicanos, mientras la Cámara de Representantes es al contrario, está controlada por los republicanos con 218 asientos por 213. En el caso cubano, ¿cómo influye esto? ¿Podríamos decir que el escenario que pueda enfrentar Cuba en el Congreso a partir de enero de 2025 es impreciso? Con ese panorama, ¿podrá haber algún intento que tienda a mejorar las relaciones entre ambas naciones y que si eso estaría condenado al fracaso según las condiciones de la integración de ese Congreso? ¿Podría ser peor incluso que en el caso de que Trump fuera elegido como presidente y de que ambas cámaras tuvieran una mayoría republicana? Son muchas preguntas y muchos escenarios. En momentos de crisis estructural como el que estamos viviendo, de crisis estructural en Estados Unidos, de crisis en el escenario internacional, de transición hegemónica y todos estos procesos tan peligrosos para el mundo que estamos viendo. Pero bueno, específicamente en el escenario estadounidense, es muy difícil hacer cualquier pronóstico, siempre es difícil, pero los escenarios de crisis todavía más, porque incluso las propias metodologías que sirven como referente para analizar las sociedades también entran en crisis. Creo que a casi nadie le queda duda de que con Trump, que era una de las preguntas, todo sería peor. O sea, hay pocas dudas de que con Trump ese sería uno de los peores escenarios, pero hay muchos escenarios posibles. En el caso de Cuba, y pensando en el papel del Congreso, la política hacia Cuba dentro del Congreso no ha seguido estrictamente una línea partidista, si bien los legisladores de origen cubano, que sí han sido muy hostiles, por supuesto, muy contrarios a cualquier acercamiento en las relaciones de Estados Unidos con Cuba, son mayoritariamente republicanos, aunque no todos, y tienen su política muy clara de hostilidad, porque también es su negocio, o sea, eso también es una historia de la que podemos hablar si te interesa. Pero no ha sido una política estrictamente que ha seguido líneas partidistas, porque yo recuerdo, por ejemplo, durante la etapa de Obama, muchos de los proyectos que se presentaron en el Congreso para intentar cambiar, no quitar el bloqueo, pero eliminar algunas sanciones, permitir, lo que te mencionaba antes, permitir que los estadounidenses vinieran a hacer turismo en Cuba, la venta, no comercio, porque no es las dos vías, pero la venta de determinados productos agrícolas a Cuba, que algunos estados agrícolas estaban interesados, muchas fueron impulsadas por legisladores republicanos y vinieron a Cuba en ese contexto en que hubo muchas visitas de legisladores, tanto demócratas como republicanos. Entonces no es estrictamente partidista, si bien es cierto que el escenario de polarización partidista, política que vive Estados Unidos y específicamente pensando en el Congreso, hace muy difícil, lo que te decía antes, avanzar en cualquier legislación. Pero pensar ahora quién va a tener la mayoría, qué va a pasar, y además mucho va a depender, mucho del trabajo del Congreso y del ambiente general de la política hacia Cuba depende de la política de la administración de turno, ¿no? Entonces no sabemos tampoco qué va a pasar con eso, si va a ser Trump, si va a ser Kamala, y qué va a pasar incluso con ese resultado electoral que además está muy apretado según todas las encuestas y es lo que se espera y que no lo vamos a saber hasta el último minuto. Todo parece indicar que va a ser una elección muy reñida, tanto en el Congreso como para la Casa Blanca, entonces es difícil hacer ahora un pronóstico. No obstante, de la misma manera que la política de Estado hacia Cuba, yo te decía que se ha mantenido a lo largo de 200 años de historia, que ha tenido diferentes momentos de mayor o menor conflictividad, que por supuesto quien sea el presidente, quien tenga mayoría en el Congreso, incide en que haya un poquito de más o menos conflictividad,
pero hacer un pronóstico ahora mismo sería muy difícil, y también hay que contar con lo que te decía, con que hay legisladores, tanto demócratas como republicanos, que tienen intereses específicos. En junio fue aprobada la ley del presupuesto para el año fiscal 2025. Se destinan 35 millones de dólares para los programas de democracia en Cuba, con el señalamiento preciso de que no son fondos para la promoción de negocios, ni de reforma económica, ni para iniciativas empresariales o cualquier otro tipo de asistencia que no sea para la construcción de la democracia, según lo que autorizan las leyes del 92 y del 96 que habíamos referido al inicio. Y aclara además que ninguno de los fondos podrán destinarse para o usarse para revocar la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Nos adelantaba Richard precisamente en su comentario que en cambio muchas otras iniciativas anticubanas en el Congreso no han prosperado, pero que esta partida dentro del presupuesto es muy significativa. Por eso es que entonces te pregunto, ¿cómo se conecta con el bloqueo esa decisión de presupuesto? ¿Debemos valorarlos por separado o como un todo? Por supuesto que es un todo. Yo ahorita te decía que el bloqueo, las sanciones, son un paso para lograr su objetivo último, ¿no? Y son uno de los ejes de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Otro eje podría ser la subvención o más ampliamente el apoyo a cualquier intento de oposición al gobierno cubano. Es otro de los ejes de la política hacia Cuba. Y además con campañas comunicacionales, que es algo de lo que también se habla mucho, muy perversas, yo creo que es una palabra que se puede utilizar en este caso, porque el bloqueo que está diseñado para hacer sufrir a las personas, para que pasemos trabajo, hambre, necesidad, falta de medicamentos, falta de combustible para generar electricidad, para que las personas culpen al gobierno cubano de los problemas económicos, y al mismo tiempo tienen campañas de comunicación política orientadas a convencer al pueblo cubano de que efectivamente el gobierno cubano es responsable de todo eso. Entonces siempre va en los dos sentidos, porque el bloqueo tiene un fin último. Entonces esa política de subvención va encaminada a eso. Ahora bien, esa cifra de 35 millones, aunque a uno le pueda parecer que es mucho dinero, y de hecho es mucho dinero, porque es un dinero que aprueba un país, el Congreso de un país, para subvertir el orden en otro país. O sea, eso, si uno lo piensa, suena hasta un poco descabellado, si no fuera porque es muy común, que es lo que te quería apuntar. Suena como mucho dinero, pero es común. Estados Unidos todos los años aprueba como parte de su presupuesto del Departamento de Estado, y también otros, a veces el Departamento de Defensa, dinero específicamente destinado a lo que ellos le dicen promoción de la democracia en Cuba, de la manera, por supuesto, que ellos lo entienden. Y ahí pasan varias cosas. Lo primero es que mucho de ese dinero ni siquiera llega a Cuba, porque uno oye 35 millones y dice, bueno, ¿y eso a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar? La mayoría de las organizaciones dedicadas a generar oposición al gobierno cubano, subvención contra Cuba, tienen sus bases de operaciones en el sur de la Florida, más específicamente en Miami, la mayoría, aunque no todas, también hay en otros países incluso, pero ese dinero va a parar ahí. Solo una parte más pequeña de ese dinero termina entonces en Cuba. Pero, y eso genera que muchas personas de estas organizaciones del sur de la Florida, por eso es que han hecho de eso su negocio, por eso es que se habla de una industria anticubana, que el término nos puede gustar más o no, pero en efecto es una industria, porque les aprueban dinero todos los años para subvertir el orden en Cuba. Ha habido intentos, sí, de legisladores de origen cubano, de otros proyectos legislativos, por ejemplo, para mantener a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, por la vía de una legislación, o sea, que el Departamento de Estado no nos pueda sacar de esa lista porque sería una ley. Eso no ha avanzado, pero bueno, ha habido intentos en ese sentido, ha habido intentos legislativos por retomar el programa de parol para profesionales médicos cubanos. O sea, hay mucha, siempre ha insistido, pero a partir de los cambios de Obama, que por cierto, ya en diciembre, el 17 de diciembre de este año se cumplen ya 10 años de esos anuncios, el 17 de diciembre de 2014, parece que fue ayer, pero ya ha pasado una década, hay muchas cosas en el medio. Con mucha fuerza, muchos legisladores empezaron, al mismo tiempo que se presentaban propuestas para la venta de productos agrícolas, como te decía antes, pues paralelamente se empezaron a presentar proyectos contrarios a cualquier tipo de acercamiento. Y es común, yo te decía al principio que los proyectos tienen que ir a los subcomités, al comité, después al pleno, entonces es un proceso muy largo. Es común que muchas enmiendas se salten algunos de esos pasos porque se introducen como enmiendas a leyes del presupuesto. ¿Por qué a leyes del presupuesto? Porque los presupuestos son legislaciones que tienen que aprobarse sí o sí.
el escenario del Congreso de Estados Unidos es tan difícil que a veces ni eso. Cuando oímos hablar, por ejemplo, de cierre del gobierno, que casi todos los años, en los últimos años, se ha hablado de peligro de cierre del gobierno en Estados Unidos, es porque no se aprueba a tiempo la ley del presupuesto para el próximo año fiscal. Pero eso, introducir enmiendas en leyes de presupuesto es un mecanismo muy viejo. Por ejemplo, un ejemplo que siempre pongo, la enmienda Platt, tan conocida por nosotros, se aprobó primero dentro del Congreso de Estados Unidos como un anexo a la ley de presupuesto para el ejército de Estados Unidos de 1901. O sea, es frecuente porque como son leyes que a diferencia de otras, las leyes presupuestarias en algún punto se tienen que aprobar, sí o sí, porque si no el gobierno no funciona, pues a veces se cuelan por ahí algunas políticas y es común también que en el Congreso de Estados Unidos las leyes incluyan muchos temas. En este caso estamos hablando de una de presupuesto, pero hay legislaciones que cuando uno se pone a leer los anexos o las enmiendas de esas legislaciones son de temas que a veces ni siquiera están relacionados entre sí, pero es la manera que tienen ellos para colar por ahí determinados asuntos que son importantes. Bueno, el tema no lo hemos agotado, por supuesto, porque los minutos no nos alcanzan, pero muy agradecido con tu presencia acá en Mundo 2020 y por supuesto que te tendremos en cuenta para nuevos espacios en los que abordemos este tema. En instantes estaremos de vuelta para despedir nuestra emisión. Tres expertos independientes pidieron a Estados Unidos que elimine a Cuba de la lista de los estados patrocinadores del terrorismo elaborada por el Departamento de Estado, afirmando que es una acción apremiante en el actual contexto de desafíos económicos y humanitarios que enfrenta nuestro país. Casi 600 parlamentarios de 73 países escribieron una carta conjunta coordinada y publicada por la Internacional Progresista en la que condenan la designación de Cuba por los Estados Unidos como Estado patrocinador del terrorismo por considerarla cínica, cruel y una clara violación del derecho internacional. Y a inicios de octubre, el grupo de los 77 más China adoptó por primera vez una declaración ministerial en la que se condena la inclusión de Cuba en esa arbitraria lista. Estas acciones se suman a los más de 900 pronunciamientos que en 2024, según estadísticas de la Cancillería cubana, han demandado la inmediata rectificación de esta grave injusticia contra el pueblo cubano. El presidente de los Estados Unidos tiene aún las facultades para atender este justo reclamo. Lo hará. Nosotros nos volveremos a encontrar la próxima semana. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.